¿Quieres ser un atleta pro barras? Llegaste al lugar correcto. ¿Qué es pro barras, José? Pro barras es motivación, es prepararte para la vida mental y físicamente, es lucha, es comunidad. Pro barras es trabajo por la humanidad. Pro barras es un estilo de vida. Eso es pro barras. ¿Qué tal, atletas? Mi nombre es José Díaz, soy entrenador y director técnico de Pro Barras. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado al término atletas. Cómo Pro Barras como club deportivo define este término. Primero que todo, el término atleta lo definimos como todas aquellas personas que tienen un cuerpo y debe ser lo suficientemente fuerte para la actividad física, la vida y el deporte. Es decir, desde que entras al mundo deportivo y empiezas tu camino de entrenamiento, tienes que tomar en cuenta que debe ser un atleta integral. Y ese término involucra dos aspectos muy importantes, que es la mentalidad, es el espíritu del atleta, es el código de comportamiento, la voluntad, el compromiso, la disciplina. El segundo aspecto es la parte física, lo tangible, es la formación, el conocimiento aplicado que te construye como atleta. De esa manera iniciaremos con el aspecto intangible, lo mental. Primero, el vivir sin límites. Esto tiene que ver con la forma como vivimos, nuestro día a día, nuestros entrenamientos. Es el hecho de que visualices cada sesión como un día donde lograste o intentaste superarte. Nuestra mente siempre tenderá a la búsqueda del confort, lo que nos permite estar cómodo. Está en nosotros el estar consciente de esto y siempre llevarnos al límite, el ir más allá, una repetición más, un minuto más, un esfuerzo más. De esa manera tendrá sentido cada entrenamiento y la diversión estará garantizada. La determinación, la lucha, convivir con las frustraciones, hacerlas parte del proceso, pero consciente que se debe continuar y seguir adelante siempre. Aceptar que nada es fácil, hay que trabajar, hay que luchar. Si nos propusimos bajar de peso, conseguir una rutina o lograr un movimiento, hay que ponernos a trabajar en ello, pero hay que estar preparado para la lucha, los tragos amargos y los sufrimientos. Hay que traducir todo esto en la mente como gasolina para seguir peleando. Ahora vamos con la consistencia, la disciplina. Pensar y actuar en base a un estilo de vida, no un término corto de trabajo. No 3 meses por una membresía en un gimnasio. No es que voy a empezar el lunes que viene. La cosa pasa por comprometerte, por tener la voluntad para hacer el camino de entrenamiento parte del día a día, por el resto de la vida. Que tenga sentido para ti esto por siempre, que disfrutes haciéndolo. Ahora vamos a hablar del aspecto físico, lo tangible. Comprende el método íntegro y completo, la preparación física de todo el cuerpo, el tren superior, la zona media y el tren inferior, iniciando obligatoriamente por los fundamentos de la calistenia que toma en cuenta ejercicios de alada, empuje, core y el trabajo de piernas. Para los atletas el método se divide en dos partes, la forma y la metodología. La forma se refiere al análisis del movimiento, al ejercicio. Esto toma en cuenta varios puntos como el patrón de movimiento, es decir, un ejercicio se puede realizar de diversas maneras, ya sea bajo un patrón vertical, horizontal o incluso la combinación de ambos, o sea multiplanos. También está el rango de movimiento, que es el recorrido que empleas en determinado ejercicio. La activación muscular, que es cómo empleas tu escápula y todo tu cuerpo de manera íntegra para realizar el movimiento. Los agarres, se refiere a la manera en la que empleas la posición de tus manos para realizar los ejercicios. Los elementos o equipos que uses también pueden ser clave para adecuar una intensidad de trabajo o posicionar de cierta manera el cuerpo. Por último, las progresiones o regresiones. Estas son las que determinan la dificultad del movimiento para todo tipo de atletas dependiendo de su nivel. Ahora, lo siguiente sería la metodología. En este momento, el atleta ya debería conocer la forma de los movimientos y basándose en ello, podrá generar sus propias rutinas de entrenamiento. La metodología se refiere a cómo configuras la rutina, el trabajo, jugando con las repeticiones, los sets, las suspensiones y los diferentes movimientos. Cómo mezclas cada uno de ellos y lo adaptas a tus objetivos, ya sean deportivos como las capacidades físicas, el desarrollo de fuerza, resistencia, agilidad, conseguir algún movimiento o habilidad específica. También objetivos estéticos como por ejemplo ganancia de masa muscular o bajar de peso. Incluso también objetivos que tengan que ver con la recuperación de lesiones, alineación o equilibrios musculares. Son parte también de la metodología.
Son todos estos aspectos los que construyen a un atleta integral. De esa manera, lo que quiero decirte es que no se trata de ser el más musculoso, el más fuerte, el que más salta, entre otros. La cosa pasa porque entiendes que todo está aquí en tu mente. Y eso es lo más importante, y al final de cuentas es lo que define un atleta integral. Es lo que te encamina hacia un atleta Pro Barras. Entonces ya lo sabes, mente y cuerpo. Si quieres formar parte de la comunidad Pro Barras, suscríbete a este canal. Vamos a estar compartiendo videos todas las semanas relacionados al dominio corporal con todos los atletas. Y vamos a estar guiando a todos los atletas a conseguir su objetivo. Nos fuimos.